El planeta lleva millones de años produciendo paisajes y civilizaciones que no se repiten. Las condiciones exactas que generaron cada uno de los lugares que vamos a ver hoy no volvieron a darse en ningún otro punto del mundo, lo cual explica por qué cada uno existe en una categoría propia. Hoy vamos a recorrer 12 de esos resultados, naturales y humanos, repartidos entre Asia, Europa, América y África. Ninguno se parece al anterior en tipo ni en continente. Todos tienen algo que no existe de la misma manera en ningún otro lugar. Todos llevan siglos o millones de años siendo exactamente lo que son, sin que ningún cambio externo haya podido alterarlos del todo. Lo que los une es que cuando se ponen uno después del otro, el planeta parece más variado y más extraordinario de lo que cualquier lista previa sugería. Comencemos nuestro recorrido. Número 12. Bagan, Myanmar. Más de 2.000 templos en una llanura de 42 kilómetros cuadrados en el centro de Myanmar. Bagan fue la capital del primer reino unificado de Birmania entre los siglos IX y XIII, y durante 250 años sus reyes construyeron templos con una intensidad que los historiadores calculan producía un edificio nuevo cada 3 días durante 2 siglos y medio. La mayoría de los visitantes que llegan al complejo recorren una fracción de los edificios existentes porque la extensión del sitio hace imposible verlo completo en un día. El terremoto de 2016, con una magnitud de 6.8, dañó más de 400 de las estructuras. Las restauraciones financiadas por el gobierno han sido criticadas por arqueólogos internacionales que señalan que el hormigón y los materiales modernos usados en los trabajos alteran la autenticidad de las estructuras originales. En los globos aerostáticos que sobrevuelan Bagan al amanecer, cuando la niebla del río Ayeyarvadí cubre el suelo y los tejados de los templos emergen sobre el blanco, se tiene la única perspectiva que permite comprender la escala real de lo que los reyes de Bagan construyeron hace 12 siglos. La mayoría de los templos no están excavados ni restaurados. Permanecen cubiertos de vegetación en la misma llanura donde se construyeron, a la espera de trabajos arqueológicos que el gobierno de Myanmar ha comprometido pero que avanzan a un ritmo que los especialistas internacionales consideran insuficiente. Número 11. Seljalandsfoss, Islandia. La cascada de 60 metros que tiene un sendero detrás de la cortina de agua. Seljalandsfoss, en la costa sur de Islandia, es una de las pocas cascadas del mundo donde es posible caminar completamente alrededor de la caída de agua, incluido el espacio entre el agua y la pared de roca, a través de un sendero tallado en la roca basáltica que la sostiene. El agua proviene del glaciar Eyjafjallajökull, el mismo volcán cuya erupción en 2010 paralizó el espacio aéreo europeo durante semanas, y desciende sobre un saliente de roca que sobresale del acantilado creando la cavidad que permite el paso. La cascada forma parte de la Ruta 1, la carretera que rodea toda Islandia, y es visible directamente desde el asfalto, lo que la convierte en uno de los primeros impactos visuales para quienes llegan al país por el suroeste. En invierno, cuando las temperaturas congelan el borde y los lados de la cascada en columnas de hielo mientras el centro sigue cayendo, el sendero trasero se cierra por peligro de caída de bloques. Los bloques de hielo que caen del borde en primavera pueden alcanzar varios metros de longitud antes de desprenderse. La cascada cae sobre un saliente de roca volcánica formada hace entre 10.000 y 16.000 años cuando el deshielo de los últimos glaciares dejó al descubierto el basalto que hoy define la topografía del sur del país. En los días de viento fuerte, la columna de agua se desvía completamente del saliente y el sendero trasero queda seco. Número 10. Avenida de los Baobabs, Madagascar. Una carretera de tierra en el oeste de Madagascar flanqueada por baobabs de entre 800 y 1200 años de antigüedad. La Avenida de los Baobabs no fue diseñada como avenida, es el resultado de la deforestación que eliminó la selva que rodeaba estos árboles durante el siglo XX, dejando en pie únicamente los baobabs, que por su tamaño y antigüedad no podían talarse con las herramientas disponibles. Lo que parecía una alineación deliberada de gigantes es en realidad el cementerio de un bosque que ya no existe. El baobab almacena hasta 120.000 litros de agua en su tronco como reserva para la estación seca, una adaptación que explica la diferencia de diámetro entre el tronco abultado y las ramas relativamente delgadas de la copa. Los baobabs de Madagascar son endémicos,
distintos de las 6 especies que existen en el continente africano y de la especie australiana. Madagascar se separó de África hace 165 millones de años, tiempo suficiente para que los baobabs desarrollaran características propias que no existen en ningún otro lugar del planeta. La Avenida de los Baobabs fue declarada Monumento Natural por el gobierno malgache en 2007, convirtiéndola en el primer monumento natural del país. Los ecólogos advierten que la regeneración natural es casi nula porque el ganado consume los brotes jóvenes antes de que puedan desarrollarse, lo que significa que los árboles que hoy componen la avenida son también los últimos de esa especie en ese lugar. Número 9. Machu Picchu, Perú. En 1911, Hagan Benham siguió a un niño por los Andes y encontró lo que nadie sabía que existía. Machu Picchu, en la región de Cusco, es la ciudad inca mejor conservada del mundo y la más inexplicable en términos de su propósito. Construida en el siglo XV a 2.430 metros de altura en un lugar completamente invisible desde el valle del río Urubamba que fluye 600 metros más abajo, la ciudad combina terrazas agrícolas, templos de precisión astronómica y un sistema de canales de agua que sigue funcionando parcialmente hoy. Los españoles nunca la encontraron durante la conquista, lo que explica su estado de conservación. Nadie sabe con certeza para qué fue construida ni por qué fue abandonada. El Templo del Sol está orientado con una precisión tal que el primer rayo de sol del solsticio de invierno entra exactamente por una ventana trapezoidal e ilumina un altar de piedra. La precisión no fue accidental. Requirió observaciones astronómicas durante años antes de posicionar el edificio. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983 y elegida una de las 7 maravillas del mundo moderno en 2007. El flujo de visitantes supera los 5.000 por día en temporada alta, una cifra que los arqueólogos consideran incompatible con la conservación de estructuras que no fueron diseñadas para ese tránsito continuo. La UNESCO ha advertido que podría incluirse en la lista de patrimonios en peligro si no se establecen límites efectivos. Número 8. Bosque de Arashiyama, Japón. Un bosque de bambú tan denso que bloquea el sol en el punto donde el sendero lo atraviesa. El bosque de Arashiyama, en el extremo oeste de Kioto en Japón, es uno de los lugares más fotografiados del país por la cualidad de la luz que filtra entre los tallos y por el sonido que el viento produce al moverlos. Un susurro colectivo que el gobierno japonés incluyó en su lista oficial de los 100 sonidos más importantes del país que deben preservarse. El bambú de Arashiyama crece hasta 20 metros de altura y un tallo puede crecer 10 centímetros en un solo día durante la temporada de crecimiento, lo que significa que un sendero desbrozado a primera hora puede ser intransitable a última. Los tallos que bordean el camino tienen entre 10 y 15 centímetros de diámetro y se utilizan en la producción de instrumentos musicales, cestas y materiales de construcción en una industria artesanal que existe en esta región desde el periodo Heian, hace más de 1000 años. El templo Tenryū-ji, construido en 1339 y cuyo jardín fue el primero de Japón en ser designado Patrimonio de la Humanidad, ocupa el borde sur del bosque. El sonido que el gobierno japonés incluyó en su lista de sonidos a preservar no es constante. Existe solo cuando el viento sopla con la intensidad suficiente para mover los tallos. En los días de calma el bosque es silencioso. El Tenryū-ji usa las montañas como fondo del jardín mediante sake. El paisaje exterior es parte de la composición. Número 7. Capadocia, Turquía. 3 volcanes extintos cubrieron esta región de Turquía con ceniza que se solidificó en una roca blanda llamada toba. La erosión posterior talló esa toba en miles de columnas de entre 10 y 40 metros de altura que los geólogos llaman chimeneas de hadas, algunas coronadas por bloques de basalto más duro que resistió la erosión y quedó como sombrero sobre la columna más blanda. Los habitantes de la región tallaron viviendas, iglesias e iglesias en la toba durante más de 2000 años, creando ciudades subterráneas de las que la más grande, Derinkuyu, tiene 8 niveles excavados y pudo albergar a 20.000 personas junto con sus animales y provisiones durante periodos de hasta 6 meses. Los globos aerostáticos que desde los años 90 sobrevuelan la región al amanecer han convertido el cielo de Capadocia en una imagen reconocible internacionalmente, con entre 100 y 150 globos en vuelo simultáneo en temporada alta.
Las iglesias rupestres excavadas en las chimeneas de Hadas entre los siglos X y XIII conservan frescos bizantinos en condiciones que los restauradores consideran extraordinarias dado el tiempo transcurrido. Algunos de los frescos muestran iconografía que fue destruida sistemáticamente durante el periodo iconoclasta en el resto del Imperio bizantino, lo que convierte a Capadocia en el archivo más completo de ese arte que sobrevivió. Número 6. Palawan, Filipinas. Nombrada la isla más bella del mundo en 2012 y repetida en esa posición desde entonces. Palawan, en el extremo occidental de Filipinas entre el Mar de China Meridional y el Mar de Sulu, protege dentro de sus 1.780 kilómetros de longitud algunos de los ecosistemas marinos mejor conservados del sudeste asiático, incluyendo el Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa, donde un río navegable de 8.4 kilómetros fluye completamente bajo tierra a través de una serie de cámaras con estalactitas de hasta 20 metros. El río desemboca directamente al mar, lo que crea una mezcla de agua dulce y salada en la oscuridad de la última cámara antes de la salida. El archipiélago de Bacuit, cerca del pueblo de El Nido, concentra en pocos kilómetros cuadrados una densidad de islas de caliza kárstica, lagunas escondidas y playas de arena blanca que los biólogos marinos consideran uno de los centros de biodiversidad marina más importantes del planeta. El Triángulo del Coral, del que Palawan forma parte, alberga el 76% de todas las especies de coral conocidas en el mundo. La isla fue declarada destino ecoturístico sostenible por varias organizaciones internacionales, pero el aumento del turismo en la última década ha generado presión sobre ecosistemas que los biólogos consideran frágiles. El gobierno filipino ha comenzado a limitar el acceso a las lagunas más sensibles cuando el volumen de visitantes supera la capacidad del ecosistema. Número 5. Perito Moreno, Argentina. Un glaciar que avanza y colapsa bloques de hielo de varios pisos con el ruido de una detonación. El Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz, Argentina, es uno de los pocos glaciares del planeta que no está en retroceso. Mientras la mayoría de los glaciares del mundo pierden masa de forma acelerada, el Perito Moreno mantiene un equilibrio entre la acumulación de nieve en sus zonas altas y la pérdida de hielo en su frente, lo que los glaciólogos atribuyen a condiciones climáticas locales específicas de esta región de la Patagonia. Cada ciertos años, el glaciar avanza lo suficiente para tocar la península Magallanes y dividir el lago argentino en dos partes, bloqueando el flujo de agua entre ellas. La presión acumulada termina rompiendo el dique de hielo en una ruptura que puede durar días y que atrae a miles de espectadores. El frente del glaciar tiene 74 metros de altura sobre el nivel del lago y entre 60 y 80 metros adicionales bajo el agua. El hielo que cae al lago tiene entre 600 y 700 años de antigüedad. Los glaciólogos que estudian el Perito Moreno han registrado en los últimos años variaciones en su comportamiento que sugieren que el equilibrio histórico que lo mantuvo estable podría estar alterándose. Si el glaciar comenzara a retroceder de forma sostenida, el ciclo de bloqueo y ruptura del lago argentino que lo convirtió en uno de los pocos glaciares activos con espectadores desaparecería con él. Número 4. Borobudur, Indonesia. El monumento budista más grande del planeta, en Java, entre dos volcanes activos. Borobudur fue construido entre los siglos 8 y 9 por la dinastía Sailendra con más de 2 millones de bloques de piedra volcánica ensamblados sin mortero, en una estructura de 9 niveles que desde el aire reproduce la forma de un mandala, el símbolo cosmológico del budismo. Los 504 budas que ocupan las hornacinas de los niveles superiores y las 72 estupas en forma de campana perforada del nivel más alto fueron enterrados bajo ceniza volcánica en el siglo X cuando la región fue abandonada por razones que los historiadores no han determinado completamente. La vegetación cubrió el conjunto durante siglos hasta que el gobernador colonial holandés Herman Cornelis Stendels ordenó su excavación en 1814. Las 2.672 placas de relieve que decoran los muros del monumento narran la vida del Buda y las enseñanzas del Dharma en una sucesión que, recorrida en orden, cubre más de 5 kilómetros de paneles esculpidos. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991 y restaurado en una operación que requirió desmontar y remontar más de 1 millón de bloques entre 1975 y 1982. El volcán Merapi,
que se eleva a 28 kilómetros del monumento y que ha entrado en erupción en múltiples ocasiones durante el siglo XX y XXI, cubrió Borobudur de ceniza en 2010. Los trabajos de limpieza revelaron que la ceniza preserva la piedra en lugar de dañarla, lo que explica el estado de los relieves. Número 3. Higokudani, Japón. El parque de monos de Higokudani, cuyo nombre significa Valle del Infierno por el vapor que emana del suelo volcánico, alberga una colonia de entre 160 y 250 macacos que desarrollaron el hábito de bañarse en las fuentes termales en 1963 cuando una hembra joven entró al agua por primera vez y el resto de la colonia la imitó progresivamente. El comportamiento se transmite por aprendizaje social de padres a hijos y no existe en ninguna otra colonia de macacos del planeta, lo que los primatólogos consideran un ejemplo de cultura animal, la transmisión generacional de conductas aprendidas más allá del instinto. Los macacos japoneses son los primates no humanos que viven más al norte del planeta, a latitudes equivalentes a las de Canadá o el norte de Europa. Su adaptación al frío extremo incluye un pelaje más espeso y la capacidad de mantener la temperatura corporal en condiciones que ningún otro primate conocido tolera. Los primatólogos que estudian la colonia de Higokudani han documentado que los macacos de mayor rango social pasan más tiempo en el agua y en las posiciones más calientes de la fuente, mientras los de menor rango esperan en los bordes más fríos. La jerarquía social de la colonia se reproduce con exactitud dentro del agua termal. Los de mayor rango ocupan las posiciones más calientes mientras los de menor rango esperan en los bordes más fríos. Número 2. Gran Muralla China. China. 21.196 kilómetros de muros, torres y trincheras a través del norte de China. La Gran Muralla China no fue construida de una vez ni por un solo emperador. Es el resultado de más de 2000 años de construcción, demolición y reconstrucción por distintas dinastías, con secciones que datan del siglo VII a.C. y otras que fueron levantadas o reforzadas por la dinastía Min entre los siglos XIV y XVII. La sección más visitada, en Badaling, fue la primera en abrirse al turismo y es la que se usa como escenario de todas las fotografías oficiales del gobierno chino, pero los tramos menos accesibles, como Jiangkou o Gubeikou, donde los muros están parcialmente derrumbados y la vegetación los ha ido cubriendo desde que dejaron de mantenerse, son los que los arquitectos e historiadores consideran los más extraordinarios desde el punto de vista de la construcción. La afirmación de que la muralla es visible desde el espacio es un mito que los propios astronautas chinos desmintieron. Su ancho de entre 4 y 8 metros es demasiado estrecho para verse desde la órbita baja sin amplificación. Los tramos menos accesibles, donde los muros están parcialmente derrumbados y la vegetación los ha cubierto desde que dejaron de mantenerse, son los que los historiadores consideran más extraordinarios desde el punto de vista arquitectónico. Demuestran cómo se construía en condiciones extremas de pendiente y temperatura sin ningún tipo de maquinaria. Número 1. Terrazas de Ubud, Indonesia. Terrazas de arroz en Bali gestionadas por un sistema de irrigación de más de 1000 años. El sistema Subak no es solo un método de irrigación, es una institución social gestionada por los templos locales, donde los sacerdotes deciden los calendarios de siembra y cosecha basándose en un ciclo ritual de 210 días que coordina a los agricultores de distintas terrazas para maximizar el rendimiento del agua y controlar las plagas de forma colectiva. La UNESCO declaró el paisaje cultural de Bali Patrimonio de la Humanidad en 2012, incluyendo el sistema Subak como elemento central de la candidatura. Las terrazas de Tegayalang, las más fotografiadas de la región de Ubud, tienen una geometría tan simétrica que su origen humano resulta visible en las imágenes aéreas. El sistema Subak no es solo un método de irrigación sino una institución social gestionada por los templos, donde los sacerdotes deciden los calendarios de siembra basándose en un ciclo ritual de 210 días que coordina a los agricultores de distintas terrazas para controlar el agua y las plagas de forma colectiva. La UNESCO declaró el paisaje cultural de Bali Patrimonio de la Humanidad en 2012, con el Subak como elemento central de la candidatura. Es uno de los pocos casos en que una práctica agrícola viva, y no un conjunto de estructuras físicas, fue el argumento principal. El Subak existe en Bali desde el siglo IX y sigue funcionando exactamente como fue diseñado. 12 lugares que llevan siglos o millones de años siendo exactamente lo que son.
Algunos los construyó el ser humano con una ambición que no se repitió en ningún otro punto del planeta. Otros los construyó la naturaleza con condiciones que tampoco volvieron a darse de la misma forma. Lo que los une es que todos siguen activos hoy exactamente como lo eran cuando fueron creados, sin necesitar actualización ni explicación adicional. La lista de lugares con esa misma característica es mucho más larga de lo que cabe en un solo video, y cada continente tiene los suyos esperando. Si este recorrido te dejó con ganas de ver más, un me gusta y suscribirte al canal nos ayuda a seguir produciendo este tipo de contenido. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y cuál de los 12 ya conocías. Nos vemos en el próximo viaje.